Amados hermanos en Cristo Jesús, los saludo, paz a vosotros. Hoy en este momento voy a compartir un poco de la palabra de Dios con cada uno de ustedes, esperando que esta parte de la palabra de nuestro Dios nos motive, nos llene de fortaleza, de esperanza, que precisamente voy a hablar en estos momentos de un personaje. Todos conocemos a Josué, recordamos la historia de este hombre, hijo de Nun, quien siempre estuvo ayudando a Moisés y que junto con Caleb habían entrado a la tierra prometida porque habían sido fieles y obedientes a Dios. Sabemos que él, con ayuda de Dios, Josué pudo detener el sol en Gabaón, que es uno de aquellas grandes hazañas a través de nuestro Dios. Claro está que él destaca en esta parte que él hizo detener al sol, que a su mandato al sol hizo obedecer, y a la luna en el valle de Ajalón. Y de esta manera vemos que Dios peleó por su pueblo. Pero vamos a ir estudiando toda esta parte, cómo fue que se fue suscitando estas batallas que tuvo precisamente este caudillo de Dios. Sabemos que las escrituras en un primer momento habla de Josué, que dice que su verdadero nombre fue Oseas, por lo que Moisés le cambió el nombre por Josué. Ahí podemos ver en Números capítulo 13, versículo número 17, y vemos que Josué perteneció a la tribu de Efraín, fue ministro de Moisés. Ahí si nosotros podemos corroborarlo ahí en Éxodo capítulo número 24, versículo 12 y 13, observamos precisamente que Josué acompañaba a Moisés, pero en el caso de cuando Moisés tenía que subir al monte del Sinaí para recibir las tablas de la ley de Dios, Josué tenía que quedar esperando en los alrededores de aquel monte. Sin embargo, dice su palabra que él era ministro. Ahí en versículo 13 podemos corroborar este hecho de Josué. Y también saber que este hombre nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Es a saber que antes de entrar a aquella tierra prometida que Jehová le había dado a Moisés, le restaban pocos días a Moisés para poder morir. Josué había sido llamado, precisamente si nosotros leemos ahí en Deuteronomio capítulo número 31, versículo número 14, podemos ver con más exactitud este hecho del llamamiento de Josué para ser caudillo frente al pueblo de Israel, para hacerlo llevar a ese lugar, esa tierra prometida de donde fluye leche y miel. Pero vemos que también Moisés solo vería desde lejos aquella tierra prometida, mas no iba a entrar a ella. Sabemos que el pueblo de Israel iba a obedecer ahora a Josué, así como lo habían hecho con Moisés, y que así Josué empezó a demandar al pueblo que sirviera con integridad, con temor y verdad, y que no adorarían a aquellos dioses de Egipto, a quienes habían adorado sus padres. Ahí lo corrobora el libro de Josué, capítulo número 24, versículo 14 y 15. También decía que a los dioses de los amorreos en la tierra en la que se encontraban en aquel entonces. Es importante saber que el pueblo de Israel siempre se contagiaba, claro, desde los dioses de los egipcios, porque los egipcios eran politeístas, tenían muchas deidades, muchos baales, y así también al igual a los pueblos vecinos que tenían a su alrededor, también se contagiaban de sus costumbres, de adorar a sus dioses. Antes de que cruzara el pueblo judío
al Jordán. Hay que recordar también que Josué había hablado con los sacerdotes, dando indicaciones de que tenían que tomar el arca del pacto, en donde estaban aquellas tablas de la ley que fueron escritos por la mano de nuestro Dios y que pasarían delante del pueblo, iban a ir al frente. Y Josué, como un perfecto estratega militar, que había sido parte del grupo de aquellos espías que precisamente hay que recordar que ellos habían ido a reconocer la tierra de Canaán. Ellos habían sido estos 2 espías juntamente con Caleb para ir y reconocer esta tierra que Dios había prometido darles. Y Josué, claro está, que se hizo de 12 hombres de las tribus de Israel, y en el momento en que las plantas de los pies de los sacerdotes llevaban el arca de Jehová, las aguas del Jordán se partieron, y en ese momento partió el pueblo de sus tiendas para cruzar el Jordán, y los sacerdotes iban adelante del pueblo llevando aquella arca del pacto, y así anduvieron en seco. Lo dice ahí el libro de Josué, capítulo número 3, versículo número 17. En ese tiempo en que habían cruzado el Jordán, Jehová le dice a Josué que hiciera cuchillos afilados para que volviera a circuncidar por segunda ocasión a los hijos de Israel en el nombre de los prepucios, quienes habían nacido en el desierto. Después de la celebración de la Pascua, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y había visto a un varón que estaba delante de él, que tenía una espada desnuda en su mano, y Josué le preguntaba si era uno de los suyos o era su enemigo. Y la respuesta de aquel varón fue que dijo que era príncipe del ejército de Jehová, y por consiguiente sabemos que precisamente era un aliado de Josué. Pero después vemos que Josué le dice a este aliado de Dios, Josué le dice: quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué obedeció. Ahí podemos ver en Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15, todo eso ha acontecido previamente. Y si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, vemos que Jehová le dice a Josué que entrara en su mano a Jericó y a su rey con varones de guerra, pero tenía que seguir ciertas instrucciones, hermanos, en las que se tenía que acercar Josué a la ciudad en esos 6 días, y 7 sacerdotes llevarían, dice su palabra, 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca, y al 7º día se darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarían las bocinas, y cuando tocaren prolongadamente el cuerno del carnero, el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad de Jericó caería. Esto según también Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5. Y a lo largo de este hecho, Josué le dice al pueblo que pasara y rodeara la ciudad, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la gente reunida iba detrás del arca. Y las únicas personas que vivieron en Jericó, sabemos que fueron Rahab y su familia. Todos sabemos quién es Rahab, ¿verdad? Dicen que es una mujer que era ramera, y ella por fe dejó entrar a aquellos 2 espías a su hogar, y que dice que por su fe ella y su familia fueron salvos, ¿verdad? Vemos que Dios tuvo en alta estima a esta mujer, porque también sabemos que su palabra menciona que ella sabía de aquella
liberación que tuvo el pueblo de Israel del yugo de los egipcios, porque Dios los había sacado de mano fuerte, con brazo extendido. Vemos los milagros que Dios había hecho con su pueblo para que fuera liberado después de haber derramado esas 10 plagas en Egipto. Entonces todo esto, hermanos, llegó precisamente a oídos de esta mujer, y por fe que ella tuvo de todo esto, ella supo que el Dios de Israel era el todopoderoso, el único y Dios verdadero. Entonces esto fue lo que a ella le movió precisamente para haber recibido a estos varones en su casa, y que precisamente más adelante Israel no iban a recolectar nada de Jericó, porque toda cosa que iba a ser anatema al campo de Israel tenía que ser destruido, ¿verdad? Dice que se refiere al anatema como maldición para Israel si quedaban con alguna propiedad, algo de ese lugar. Entonces dicen que recolectaron toda la plata y el oro de los vasos de metal y el hierro para que fuera consagrado a Jehová. Fue lo único que pudieron ellos recolectar de esa tierra, y lo único que habían destruido de aquel lugar fueron aquellos hombres, aquellas mujeres, mozos, viejos y animales de Jericó a filo de espada. Esto según lo afirma Josué en su capítulo número 6, versículo 21, y en el versículo número 27. Da cuenta de que Jehová siempre estuvo con Josué, y su nombre fue divulgado por toda la tierra. Posteriormente, el pueblo judío había vencido a todo el pueblo de Jaí. Posteriormente, al oír de que el pueblo de Israel venció a esta tierra, a este pueblo, los heteos, los amorreos, cananeos y pereceos y jebeos y jebuseos se habían aliado en un acuerdo común, que era pelear contra Josué e Israel, mientras que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los judíos. Y posteriormente el rey de Jerusalén, Adonisedec, le dijo al rey de Hebrón, al rey de Jerimot y al rey Lachis y al rey Eglón para que se aliaran y pelearan contra Gabaón. Y Gabaón le dijo a Josué que los apoyara, porque todos los reyes de los amorreos se habían juntado contra ellos. Y Jehová le dice a Josué que no temiera a ellos, porque los ha entregado en su mano. Jehová hirió a los enemigos de su pueblo con gran mortandad en Gabaón. Posteriormente Josué habló a Dios y dijo que el sol se detuviera en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón, y estos se detuvieron, y la gente se vengó de sus enemigos, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda, y estos se quedaron atrapados cuando Josué dio la orden de que taparan la cueva con grandes piedras. Y el resto de sus enemigos huían y fueron destruidos. Posteriormente los 5 reyes fueron sacados de la cueva y asesinados, para después colgar sus cuerpos en maderos. Y posteriormente el pueblo de Israel seguía en guerras con más pueblos, pero Dios nunca los dejó solos. Y antes de morir, Josué le decía a su pueblo que no adoraran a otros dioses. Sabemos que finalmente envió Josué al pueblo, cada uno a su heredad, y después de estas cosas, Josué murió a la edad de 110 años.
todo esto relatado en Josué capítulo 24, del versículo número 28 al 31. La enseñanza que yo traigo con cada uno de ustedes, hermanos que están escuchando esta transmisión desde sus hogares, es la siguiente: siempre tengamos esa confianza, esa fortaleza como Josué tuvo, de que Dios lo había librado en incontables batallas. Vemos que Josué motivaba precisamente a aquellos aliados a no desmayar, a no tener miedo, no tener temor, no tener angustia, puesto que Dios iba a librarlos de estas batallas. Y vemos que la fe de Josué se materializó en éxitos incontables en sus batallas, hermanos. Y al final del día, el pueblo de Israel pudo entrar a aquella tierra prometida, poseer a Canaán y ser precisamente una nación fructífera, como lo que Dios había cumplido en su momento con Abraham. Esta es la palabra de Dios, hermanos, esperando que motive nuestro crecimiento espiritual, nuestra fe, y que Dios los bendiga, y paz a vosotros.